Y bien, continuamos acá en Enlace USACH. Vamos a ir con una nueva conversación y en este caso quedarnos en el ámbito de lo que es el presupuesto 2026 y particularmente las inquietudes que se han planteado desde diferentes gremios, pero en este caso centrarnos en lo que tiene que ver con educación, donde se ha catalogado como preocupante por parte del magisterio, el Colegio de Profesoras y Profesores, el presupuesto destinado a educación para el próximo año, ya que desde su perspectiva registraría un alza de solo 1%, de la mano además de recortes en varias áreas. Queremos entrar en este tema y para ello estamos en conexión con el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto saludar. Mario, gracias a ti por estar ahí en conexión con nosotros. Lo primero, ¿dónde están los recortes más complejos desde la perspectiva de ustedes? Lo que genera mayor inquietud. Lo que genera mayor inquietud son varios programas sociales. Por ejemplo, atención de salud a estudiantes, se recorta como presupuesto, programas que tienen que ver con retención, programas que tienen que ver con mantención de infraestructura. Son áreas que nos preocupan y además el crecimiento global del presupuesto en general es menor al IPC. Uh-huh. Por lo tanto, efectivamente, en el fondo es una disminución de presupuesto, incluso el global, a pesar de que se presenta como aumentando. Obviamente, si está aumentando menos que el IPC, en el fondo es una pérdida de presupuesto. Así es que a nosotros nos preocupa mucho que siendo educación, ¿no es cierto?, en el discurso siempre se habla que es una prioridad, que es tan relevante y bla, 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 pero si en términos concretos no se traduce en recursos para llevar adelante esa supuesta prioridad, queda solo en el discurso y en términos prácticos no hay tal prioridad. Mario, ustedes también han hecho bastante hincapié en el tema de la salud mental, lo hemos observado además en muchas de las propuestas que se han hecho a nivel de magisterio, y eso obviamente tampoco desde la perspectiva de ustedes ha tenido correlato en lo que es lo presupuestario, ¿no? No, para nada, no está incorporado nada de lo que se anunciaba de darle atención a ese tema, de darle prioridad, no hay tal, y por lo tanto evidentemente para nosotros es muy preocupante. Y también en la misma agenda corta que nosotros acabamos de trabajar con el Ministerio de Educación, en un área, por ejemplo, donde se comprometió el gobierno a implementar mejores recursos materiales con kit, por ejemplo, para los estudiantes con necesidades educativas especiales, kit pedagógicos, que podían ayudar a enfrentar de mejor manera ese trabajo, tampoco se ha incluido y por lo tanto en la práctica no se está cumpliendo con ese compromiso. Entonces, la verdad que la situación es bastante preocupante. En cuanto a la flexibilización de algunos temas, ¿por dónde crees tú podría ir abordándose? Me imagino que ustedes están siguiendo la discusión ahí al detalle, pero ustedes también han planteado el tema de ser más flexibles a la hora de pensar en estos recortes. Sabemos que también en muchos aspectos el Ejecutivo está un poco atado de manos. Sí, o sea, nos preocupa primero los recortes que ha implementado el Ministerio, o sea, el presupuesto general bajo este gobierno, que es un presupuesto que va a regir para el 2026 con el nuevo gobierno, pero y en ese sentido sí apuntamos a que no se puede tocar todo lo que tenga que ver con lo social, no debiera ser tocado, pero además agreguemos a la preocupación por este presupuesto el anuncio de algunos candidatos, particularmente el candidato Kast, de disminuir todavía $6.000 millones más de dólares uh-huh. en el presupuesto, en los recursos fiscales, que nos parece una atrocidad. Porque imagínense el impacto que va a tener una disminución de $6.000 millones de dólares, sí. Eso va a tocar prácticamente todo lo social. Salud, educación, vivienda, previsión, etcétera. Eso es inevitable. ¿De dónde va a sacar los recortes? Va a tener que hacerlo de las áreas sociales, inevitablemente, aunque lo quieran disfrazar como que sería, digamos, operadores políticos. O sea, está bien, nosotros creemos que los operadores políticos deben ir disminuyendo y saliendo del aparato público, pero es demagogia decir que va a disminuir $6.000 millones de dólares en base a disminuir a operadores políticos, porque el impacto en el presupuesto general de eso es bastante menor.
Mario, en la estrategia, ¿qué se está barajando? Porque no solamente el Colegio de Profesoras y Profesores ha puesto sobre el tapete esta temática, desde Junji, desde Junaep, los gremios también han estado mirando con atención lo que son estos recortes y es bien importante ver si efectivamente se va a estar actuando en bloque, qué al menos pasos se están pensando de aquí en adelante. Sí, este tema lo estamos viendo en la mesa del sector público, que agrupa cerca de 20 gremios, y por lo tanto, y que estamos coordinados con la CUT en esa mesa. Por supuesto que este tema lo vamos a ver ahí y va a ser parte de un planteamiento conjunto y eventualmente movilizaciones conjuntas. Ya que habla de la mesa del sector público, obviamente también el tema de los reajustes van a estar ahí a la orden del día. Me imagino que es un cúmulo de elementos que están mirando con atención. Claro, se ha anunciado dentro de este recorte que se habla que hay una recomendación de la comisión asesora que no sé quién nombró ni a quién representa, pero esa comisión está hablando de congelar los sueldos docentes, los sueldos del sector público. Y eso es bastante grave porque en la práctica el congelamiento significa bajar sueldos, porque si usted ni siquiera recupera el IPC, claro, exacto, ya estamos hablando de una situación bastante delicada porque implica bajar sueldos. ¿Y a quién le gusta que le bajen el sueldo? Y además en sueldos, como en el caso de los docentes, que no son de ninguna manera sueldos altos, ni mucho menos, por supuesto que esa es una cuestión inaceptable. O sea, lo mínimo de un reajuste salarial es que esté considerado en la recuperación del IPC, se deberá hacer siempre el piso. Pero ahora ni siquiera están hablando de eso, están hablando de menos que eso. Mario, ya casi para ir cerrando, mencionabas hace un instante lo que son las propuestas de algunos candidatos presidenciales en lo estrictamente presupuestario. Entiendo que ustedes ya han tenido también la oportunidad de juntarse para conocer las propuestas de algunos candidatos presidenciales. Marco Enríquez, en el ámbito particularmente de educación, tuvieron la oportunidad de ir revisando algunas de esas propuestas. ¿Han tenido más señales de candidatas a la moneda en temas de educación? Nosotros estamos nosotros le enviamos la propuesta de educación y las consultas de los temas para nosotros prioritarios a los 8 candidatos. Uh-huh. Esperamos ir teniendo respuesta de todos. Efectivamente, Marco Enrique ya nos respondió y nos reunimos con él. Nosotros esperamos hacerlo con los 8, porque esas respuestas que tengamos las vamos a difundir ampliamente en todo el profesorado y por todas nuestras plataformas y redes, no solo al profesorado, sino que a la opinión pública, sobre lo que cada candidato presente en educación, de manera tal de contribuir con eso a un voto informado, un voto reflexivo, a un voto con el conocimiento pleno de qué quiere hacer cada candidato o candidata. Esperamos que todos nos respondan, nosotros dimos un plazo de 15 días, llevamos recién una semana, así que esperamos que nos respondan y si algunos no nos responden, eso también lo vamos a difundir y lo vamos a publicar. Uh-huh. Mario, lo último, sé que usted está en regiones en estos momentos, ¿cuál es la percepción también en los territorios respecto a estas discusiones? Porque muchas veces nos quedamos con la mirada más centralista. No, en región hay muchas más carencias, incluso diría yo, ¿no? Justamente he recorrido escuelas rurales, acá en la región de la Araucanía, Puerto Saavedra, Galvarino, La Higuera, ahora Boyacarahue, y hay muchas necesidades, y muchas veces cuestiones básicas como artículos de aseo, materiales pedagógicos, no llegan, no hay presupuesto, y entonces ¿qué significa? Que hay una desigualdad enorme, porque las escuelas rurales tienen que tener, porque un niño que asiste a una escuela rural va a tener menores condiciones que un niño que asiste a la escuela de ciudad. Entonces en regiones todo esto que hablamos es todavía, yo diría, más acuciante en varios territorios del país. El factor servicio local de educación y aquellos que todavía no han hecho el traslado, ¿cómo lo ve? ¿Hay algún factor que esté primando más que otro? Yo creo que el factor que prima es que sigue la educación pública estando muy desfinanciada. El financiamiento por subvención, nosotros lo hemos cuestionado, este gobierno había comprometido que eso lo iba a cambiar, no lo cumplió, lo lamentamos porque creemos que es una imperiosa necesidad que el sistema público se financie de un modo más estable, porque esto genera todas estas carencias y todos estos problemas de infraestructura, problemas de pérdida de condiciones de trabajo en términos de falta de materiales, falta de condiciones elementales, reparaciones que no se hacen, etcétera. Por lo tanto, nos parece un tema que está claro que el modo de financiar la educación pública debe cambiar, y como les digo, nosotros lamentamos mucho que no se haya cumplido la promesa de gobierno de que ese sistema iba a modificarse porque no se hizo.
Yo quiero darle las gracias al presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, que ha conectado con nosotros para poder ir abordando los temas presupuestarios que obviamente tienen inquietos a los gremios. Muchas gracias, Mario, que estés muy bien. Gracias a ustedes.